Buenas tardes, doctor. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre historia clínica neurológica, haciendo énfasis en las funciones corticales superiores, ya que en una siguiente clase van a ver la parte motora y también la sensitiva. Muy bien. Cuando hacemos un examen neurológico, por lo general siempre empezamos con la anamnesis, seguido por un examen físico, el cual vamos a determinar cómo está el despertar, cómo está la conciencia, los pares craneales, si hay déficit motores o sensitivos, la presencia de reflejos, su intensidad, la coordinación, el tipo de marcha y también la presencia de signos meningios. Todo eso vamos a verlo en cierto modo en esta clase. Siempre que hagamos una anamnesis en la parte neurológica, es muy, muy importante. Quizás aquí en esta, de todos los exámenes físicos, quizás en el examen neurológico es el que más información diagnóstica te puede proporcionar. Y es quizás uno de los temas más complejos en aprender, porque es muy extenso. Y muchas veces la clínica suele ser bastante específica para el diagnóstico de estas enfermedades. Entonces, siempre hay que ser bastante minuciosos, hay que dejar hablar al paciente, pero siempre sabiendo dirigir, porque a veces te pueden llevar a otra tangente, ¿no? Hacer que el dato subjetivo del paciente se vuelva lo más objetivo posible, pero sin inferir en sus decisiones del paciente, ¿no? O sea, tratar de describirle escenarios en cómo perciben sus síntomas. Hay que describir todas las características que el paciente te lo dice, ¿no? Por ejemplo, ha habido un caso clínico que hemos tenido con mis alumnos, les decía, el paciente refiere ver visión verdosa. Es lo que te dice el paciente, ¿no? O sea, no hay en tu libro un capítulo visión verdosa, ¿no? Pero es lo que te dice el paciente y descríbelo tal cual, ¿no? Y hay que correlacionarlo con la actividad personal, ¿no? O sea, siempre hay que tener en cuenta cuál era su estado basal del paciente, ¿no? Lógicamente yo no le voy a poner déficit motor a un paciente que ya tiene una lesión vertebral, ¿no? O sea, ya es algo no como nuevo, ¿no? Y siempre, por supuesto, ver la forma de inicio, el patrón temporal y las características sintomatológicas. Otro aspecto valioso, como en muchas enfermedades, es determinar el tiempo de enfermedad. Una enfermedad es aguda cuando se presenta en días de instauración, es subagudo cuando dura entre días a semanas y es crónico cuando dura de semanas, meses o incluso años. Siempre hay que tener en cuenta también cómo iniciaron los síntomas. Si es que esto fue de forma súbita, es decir, en segundos, esto sugeriría fuertemente que se trata de un evento vascular, por ejemplo, una enfermedad cerebrovascular o un problema epiléptico, unas convulsiones, o algo traumático, ¿no? Un accidente de tránsito, o incluso en algunos casos trastornos funcionales, es decir, personas que fingen padecer una enfermedad. O también puede ser de un inicio brusco, es decir, cuando se presenta en minutos, ¿no? Y aquí también podemos pensar en los mismos eventos, solo que añadimos el problema migrañoso. Puede ser gradual, una instauración gradual, es decir, entre horas a días, y aquí ya comenzamos a pensar en problemas inflamatorios, infecciosos o incluso neoplasias. Si tiene un curso más crónico, es decir, algo insidioso, pensaremos en problemas degenerativos, problemas genéticos o también congénitos. Y siempre ver el curso, ¿no? Si es que esta enfermedad tiene un curso progresivo, estacionario o episódico. Y como les había mencionado, el tiempo en diferentes procesos patológicos es muy importante, ¿no? Vemos de que en comparación de los segundos hasta años, las enfermedades vasculares, los problemas epilépticos, luego las migrañas, luego los problemas inflamatorios e infecciosos, como les había mencionado, pueden estar entre días a semanas, ¿no? Y como pueden observar con la evolución, el hombre ha adquirido un mayor volumen cerebral, un cerebro un poco más complejo, mayor circunvoluciones, es decir, mayor corteza cerebral.
Y esta corteza cerebral es algo que nos distingue de las otras especies mamíferas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos funciones cerebrales superiores. Y a pesar de que hay animales que pueden cazar, pueden pescar, ¿no? Tienen unas costumbres que podrían decirse superiores, entre comillas, no han logrado el nivel del humano, ¿no? Y básicamente estas funciones cerebrales superiores son las que vamos a revisar con mayor ahínco en esta plenaria. Cuando hablamos de funciones cerebrales superiores, nos referimos a la conciencia, al lenguaje, a la praxia, a la gnosia y a la memoria. Quizás la conciencia es el tema más importante y es muy difícil definir conciencia, ¿no? Hay distintos autores, cada uno propone definiciones distintas. Por ejemplo, Plum y Posner sugieren que la conciencia es el estado pleno de conocimiento de uno mismo y sus relaciones con el entorno. Y creo que esta es la definición más completa de lo que es la conciencia. La conciencia va a depender de dos sistemas en el cerebro, que es el sistema activador reticular ascendente, el famoso SARA, y también de la corteza cerebral. Siempre cuando vamos a ver al paciente, hay que verlo si es que está despierto o si está como dormido. Si el paciente tiene un estado de vigilia y tiene una buena comunicación con su entorno, es un paciente consciente. Por el contrario, si vemos al paciente que está como dormido, ya comenzamos a pensar que el paciente tiene un trastorno en el SARA. Y esta clasificación va desde la confusión hasta el coma. Hablamos de confusión cuando tenemos a un paciente que tiene una disminución leve del estado de alerta y presenta desorientación temporoespacial. Hablamos de un paciente que tiene somnolencia cuando hay una depresión de la vigilia, o sea, el paciente tiene más sueño de lo usual, pero el paciente despierta rápidamente con estímulos simples, ¿no? Se llama Ignacio, por ejemplo, el paciente. Yo le digo, Ignacio, y el paciente se va a despertar, ¿no? Sí, doctor, me va a decir. Entonces, despierta y despierta lúcido, despierta orientado. Ese es un estado de somnolencia, ¿no? Luego tenemos al paciente obnubilado, que ya hablamos de una depresión un poquito más compleja de la somnolencia, ¿no? Es una depresión moderada de la vigilia. Y este paciente también puede despertar, pero ya no va a despertar con estímulos verbales, sino va a despertar con estímulos táctiles, ¿no? Yo lo tengo que tocar al paciente. Señor, ¿no? Le hablo, le toco, y ahí recién va a despertar. Dejo de tener el estímulo y el paciente probablemente se vuelva a dormir rápidamente. A diferencia de la somnolencia, donde tú lo despiertas al paciente y puede quedar un periodo despierto sin que tú lo sigas estimulando, ¿no? Te va a contestar, te va a hablar, te va a decir que desayuno en la mañana y luego, después de un rato, se duerme, ¿no? Luego tenemos el estado de estupor, que es una depresión profunda de la vigilia. Y este paciente puede despertar, pero solo con estímulos intensos. ¿Y qué nos referimos con estímulos intensos? Dolor. ¿Ya? O sea, este paciente va a estar totalmente dormido, le voy a aplicar un estímulo doloroso y va a decir, ¡au! ¿No? ¿Qué me haces? Te va a decir. Y se va a dormir rápidamente. Tú le dejas de aplicar el estímulo y el paciente se vuelve a dormir. Y luego tenemos al paciente que tiene coma. El coma es una depresión completa de la vigilia. Este paciente no va a despertar así tú le apliques estímulos dolorosos. ¿De acuerdo? Por lo general hablamos de coma cuando un paciente tiene una escala de coma de Glasgow entre 3 a 8 puntos. Recuerden que lo mínimo en la escala de coma de Glasgow son los 3 puntos. ¿Ya? Nadie tiene 0 de escala de coma de Glasgow. Entonces, un puntaje menor de 8, menor o igual de 8, estás ante un paciente con coma. También tenemos algunos otros trastornos de la conciencia, como es el delirio, que es algo muy frecuente, principalmente en los trastornos hidroelectrolíticos o trastornos infecciosos, donde vamos a observar una disminución de la atención. Y el paciente tiene cambios en el contenido de la conciencia, ¿no? O sea, está medio desorientado. Tiene un pensamiento desorganizado, o sea, él te habla cualquier cosa, y su evolución es fluctuante, desde la hiperactividad
hasta la somnolencia y el estupor. Y hay otros trastornos, como pueden ser el síndrome de cautiverio, el mutismo y la muerte encefálica, ¿no? Entonces, esto es el sistema reticular activador ascendente. Tiene una formación reticular, tiene tractos sensoriales y tiene comunicaciones con múltiples vías. Comunicaciones con el tálamo, con las cortezas parietales y también con las cortezas frontales. Su principal función del SARA es el sueño y la vigilia. Estos ciclos de sueño y vigilia es su principal responsabilidad. Pero también tiene otras funciones vegetativas, como es la respiración, como es la deglución, la coordinación de la presión arterial, la termorregulación y otras con menor importancia, no importancia, sino que menor dependencia, como es el control postural, la actividad endocrina, el ritmo biológico y también las emociones. Entonces, como les había mencionado, la conciencia va a depender del SARA y de la corteza cerebral. Si yo tengo un paciente que tiene una lesión de la corteza cerebral, pero no del SARA, voy a provocar un estado vegetativo persistente. Esta persona que tiene un estado vegetativo persistente va a preservar la vigilia, porque el SARA no ha sido afectado. Tiene ciclos de sueño y vigilia, o sea, el paciente duerme en las noches, se despierta en las mañanas, pero hay una ausencia de la expresión o comprensión del lenguaje. Los ojos del paciente pueden estar abiertos, pero no están respondiendo a algún estímulo, en verdad. Y fuera de la apertura ocular, hay ausencia de respuesta a estímulos auditivos, visuales, táctiles o nociceptivos. Los nociceptivos sí sienten, lógicamente. Hay una preservación de las funciones troncales, como son los reflejos pupilares, oculocefálicos, oculovestibulares, y hay una preservación de las funciones vegetativas, porque recuerden que el SARA también se encarga de esas funciones. Entonces, lesiones muy extensas de la corteza que podrían ocasionar un estado vegetativo persistente. Todos conocen la escala de coma de Glasgow, probablemente todos lo hayan aplicado alguna vez, y como se darán cuenta, está comportado por tres aspectos de evaluación: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. En la apertura ocular, nosotros vamos a acercarnos al paciente y sin tocarlo, sin provocarle un estímulo táctil, le vamos a pedir que abra los ojos, ¿no? Si es que el paciente, perdón, si lo encontramos con los ojos abiertos de manera espontánea, ya tiene 4 puntos. Si es que está dormido cuando lo vemos y le pedimos que abra los ojos y los abre, tiene 3 puntos. Si es que el paciente solo lo abre cuando yo aplico un estímulo doloroso, tiene 2 puntos. Y si es que no lo abre ni siquiera con el estímulo doloroso, va a tener 1 punto. En cuanto a la respuesta verbal, normalmente yo evalúo la conciencia con 2 preguntas. ¿Usted qué edad tiene y en qué mes estamos? Si es que un paciente te responde esas 2 preguntas, probablemente ese paciente esté totalmente lúcido. Doctores, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Ah, ya. Ok. Muy bien. Entonces, le preguntas al paciente, ¿en qué mes estamos? Y el paciente te dice el mes, diciembre, es un paciente que está orientado. Pero si te dice una respuesta inadecuada, por ejemplo, te dice junio, es una conversación confusa y por lo tanto va a tener 4 puntos. O si te dice una palabra inadecuada, ¿no? Le dices, ¿en qué mes estamos? Y te dice almuerzo, ¿no? O cosas así, tiene 3 puntos. Y si hace un sonido incomprensible, le dices, señor, ¿no? Lo provocas, lo hablas, lo mueves, y hace, ¿no? Esos son chillidos, son gemidos, ¿no? Esos son sonidos incomprensibles, eso vale solo 2 puntos. Y si no emite ningún sonido, eso es sin respuesta. Y en cuanto a la respuesta motora, por lo general le indicamos al paciente una orden. Por ejemplo, le dices, muéstrame 2 dedos. Si el paciente lo hace, tiene 6 puntos. Si es que tú le pides que haga una orden y el paciente no lo hace, vamos a tener que aplicar un estímulo doloroso. Si es que el paciente localiza dónde está el dolor,
tiene 5 puntos. Si es que el paciente no lo localiza, pero sí lo retira, ¿no? ¿No? Le provocas un dolor en los pulpejos del dedo, por ejemplo, y retira, son 4 puntos. Si es que hay una respuesta flexora anormal, y entiendan por respuesta flexora anormal, un paciente que encoge los codos, acercas a su pecho, siempre con las manos en puño cerrado y con una actitud distinta, ¿no? Si se dan cuenta, esto es distinto, ¿no? Esto es la famosa decorticación, ¿no? Estos son 3 puntos, ¿no? Por otro lado, si es que el paciente no hace respuesta flexora, sino extensora, y siempre con las manos, miren, ve, siempre con las manos distintas. Esto es una respuesta extensora, ¿no? Este es un fenómeno de descerebración. Y si es que no hay respuesta, se le pone solo un punto. ¿Dónde podemos aplicar el dolor? Podemos hacer una pequeña comprensión en la punta de los dedos para no causarle daño al paciente, un pellizco en el trapecio, o podemos hacer presión en el arco supraorbital, ¿no? Aquí. Y siempre ver la respuesta flexora, ¿no? Por ejemplo, una respuesta flexora normal es rápida, es variable y el brazo lejos del cuerpo, ¿no? Eso es una respuesta flexora normal. Pero la respuesta flexora anormal es lenta, el brazo va sobre el pecho, lo arrastra prácticamente, el antebrazo está rotado, el pulgar está apretado y las piernas están extendidas, ¿no? Esta es la famosa decorticación. Y bueno, esto no es parte de esta clase, pero de todas maneras los voy a dejar en las diapositivas para que ustedes puedan repasar, ¿no? Esto probablemente lo vean en la clase de examen físico y lesiones motoras. Entonces, ya habiendo evaluado la conciencia, tenemos que hacer una evaluación global del estado de alerta, del estado de atención, del estado de concentración y continuar con la evaluación de las funciones cerebrales de orden superior, ¿no? Por lo general, estas funciones de atención, concentración, le pedimos a los pacientes que hagan una secuencia de números y si es que pueden hacerlo o si es que pueden hacer sucesiones, podemos decir que es un paciente que está atento y está concentrado. En la evaluación focal siempre hay que tener en cuenta el hemisferio dominante. Por lo general, como la mayoría de personas somos diestras, el hemisferio dominante suele ser el izquierdo. Si es una persona zurda, probablemente su hemisferio dominante sea el lado derecho. Miren este cerebro, este es un paciente que tuvo una lesión en la corteza frontal. Y en 1861, el doctor Broca sentó las bases sobre el estudio del área cerebral que controla el lenguaje debido a este paciente. 10 años después, también descubren que hay una zona parietotemporal, que es la zona de Wernicke, que también tiene mucho que ver con el lenguaje y lo vamos a ver a continuación. Cuando nosotros vemos o analizamos el lenguaje, tenemos que ver si es que ese lenguaje es fluido, si es que se comprende lo que el paciente habla, si es que puede repetir cosas que tú le pides, si es que puede nominar objetos, si es que puede leer, si es que puede escribir y si es que presenta prosodia, ¿no? O sea, la prosodia es básicamente un análisis de la lingüística, de la entonación de las palabras. Alteraciones en el lenguaje son muchas, pero las principales son 2. La afasia, que es una alteración en el lenguaje y es un signo localizador de alguna lesión, y la disartria, que prácticamente es una alteración en la articulación del habla, pero no es localizador. El paciente con disartria te entiende, te comprende, pero tiene un problema para articular las palabras. El paciente con afasia tiene una alteración ya sea en la comprensión o ya sea en la emisión de los vocablos. Y por eso esta semiología es muy nutritiva para determinar dónde se encuentra la lesión. Entonces, el lenguaje es la capacidad de asociar símbolos arbitrarios con significados específicos para expresar pensamientos y emociones. Y en esto tiene que ver mucho la cultura y las relaciones, el ambiente socioambiental, ¿no? Aquí en Perú, yo digo, ese doctor está salado, ¿no?
Y prácticamente todos me van a entender de que estoy diciendo de que ese doctor está con mala suerte, ¿no? Pero en otros lugares del continente americano podrían tomar como salado, como que está con hipernatremia, ¿no? O que está mojado, yo qué sé. Entonces, tiene mucho que ver con la parte cultural y la parte social. Y eso hay que tener en cuenta. La función de las áreas de la corteza que representan el lenguaje es utilizar un sistema de símbolos para la comunicación. Aquí vamos a evaluar cómo está la gramática, la sintaxis, la semántica, la prosodia, y por lo general estas lesiones están localizadas, ¿no? Va a depender mucho de las áreas de asociación temporal y también frontal, y algunas subdivisiones eficientes en las funciones de los hemisferios, más que la superioridad de uno sobre otro. Y cuando el lenguaje está lateralizado, tenemos que ver si es que es del hemisferio dominante, aspectos léxicos básicamente, mientras que cuando es del hemisferio no dominante, son aspectos prosódicos, ¿no? O sea, lesiones mínimas, no tan evidentes. Entonces, siempre recordar las dos áreas más importantes, el área de Broca y el área de Wernicke. Hay algunas lesiones intermedias que pueden ser dependientes de la corteza sensorial somática primaria, o de la corteza motora primaria, o de la corteza auditiva primaria, ¿no? También pueden haber problemas en la corteza visual primaria, pero esto da generalmente otro tipo de trastornos, más que de lenguaje. Entonces, aquí podemos verlo un poco más separado desde el punto de vista histológico, cada una de estas áreas. Y el concepto semántico va a depender mucho de la percepción visual y de los sistemas motivacionales e intencionales. Esta semántica conceptual va a emitir un léxico fonológico que generalmente sucede en el área de Wernicke. O sea, aquí sucede la interpretación. Y aquí manda la orden para que se programe una fonología. Y el que va a emitir la orden de que se emita esa fonología que el área de Wernicke dirigió es el área de Broca, ¿no? Esto, junto con la corteza motora, va a determinar el habla. Las áreas posteriores del cerebro también parecen contener el léxico, ¿ya? Pero de una manera menor. Y cuando nosotros evaluamos la afasia, como les había mencionado anteriormente, vamos a ver cómo está la fluencia, cómo está la comprensión y cómo está la capacidad de repetir. Si es que el paciente es fluido en su lenguaje, podemos decir de que está más para los problemas de las afasias de Wernicke, ¿no? Si es que tiene un lenguaje fluido, tú prácticamente descartas de que sea una afasia de Broca. Si es que el lenguaje no es fluido, tú descartas de que sea un fenómeno de Wernicke y te vas para los problemas del área de Broca. Un paciente que tiene afasia de Wernicke es un paciente que tiene, habla mucho, ¿no? Habla bastante, pero habla cosas que no tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, ensalada, cuchara, computadora, ¿no? Tú le preguntas cuántos años tienes y te va a decir ensalada, cuchara, computadora. Y lo habla y habla más cosas, ¿no? O sea, varias cosas, pero no tiene sentido todo lo que dice. En cambio, el paciente con afasia de Broca, este paciente sí comprende lo que tú le estás diciendo, ¿no? Tú le das una orden y él te entiende, ¿no? Le dices, ¿cuántos años tienes? Y él no quiere decirlo, pero no puede, ¿no? Entonces, la fluencia es lo principal. Luego vemos si es que el paciente comprende órdenes, ¿no? Un paciente con afasia de Wernicke no te comprende nada. Tú le dices algo y él está hablando otras cosas, ¿no? Recuerden de que la afasia de Wernicke se encarga de la recepción de los estímulos, ¿no? La área de Wernicke se encarga de esa recepción y eso es lo que está fallado aquí. Y también vemos si es que el paciente es capaz de repetir. Midiendo estos tres
aspectos, nosotros vamos a diferenciar una fascia global, una fascia transcortical mixta, la fascia de Broca, la fascia transcortical motora, la fascia de Wernicke, la fascia transcortical sensoria, la fascia de conducción o una fascia anómica. Existen otros trastornos asociados al lenguaje, como es la agrafia, que es la pérdida o el deterioro de la capacidad para formular un lenguaje escrito, o la alexia, que es un trastorno o la incapacidad para comprender el significado de material verbal escrito. Tenemos también la ecolalia, que es un fenómeno de interacción verbal, ¿no? O sea, tú le dices algo, ¿no? Menciones su nombre, ¿no? Y el señor te va a decir nombre, 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 nombre. Y esto lo hace generalmente de manera involuntaria, ¿no? Y también tenemos los trastornos de la articulación del lenguaje, que como les había mencionado, son las famosas disartrias. Aquí, esto no es por una lesión focal, por lo general puede ser por otros problemas. Y generalmente son problemas a nivel de la placa mioneural. Entonces el paciente es capaz de emitir fonemas, comprende el lenguaje, pero no articula bien las palabras. Otro aspecto que medimos en las funciones neurológicas superiores es la praxia, ¿no? La praxia son aquellas habilidades motoras adquiridas. Por ejemplo, nosotros cuando nacemos, no nacemos caminando, es algo que hemos aprendido. Igual manejar bicicleta, igual escribir. Son habilidades motoras que hemos adquirido durante el tiempo, para lo cual nos hemos entrenado. Y son movimientos organizados que realizamos para llevar a cabo un plan o alcanzar un objetivo, ¿no? O sea, todas estas cosas que hemos aprendido es con un fin, ¿no? La praxia es la alteración de esto, de reproducir estas habilidades aprendidas. Y hay varios tipos. Tenemos, por ejemplo, la praxia cinética, que es la pérdida de la destreza de realizar movimientos finos, graduales, precisos e independientes de los dedos. Esto generalmente aparece en lesiones de la corteza premotora del hemisferio dominante. Entonces, por ejemplo, le pedimos al paciente que escriba y el paciente no sabe agarrar el lápiz, ¿no? O sea, quiere escribir, pero no ha perdido, no sabe cómo agarrar ese lápiz, ¿no? O tenemos la praxia ideatoria, que es la incapacidad para ordenar de manera correcta una serie de movimientos o acciones que van a conducir a un objetivo. Por lo general esto aparece en lesiones izquierdas, parietotemporales, parietoccipitales izquierdas, frontales izquierdas y también frontotemporales. Por ejemplo, le pedimos a un señor que se peine y él es incapaz de peinarse, porque miren, coge el peine por el otro lado, ¿no? Entonces algo que para él podría ser simple, ¿no? Pero cuando lo quiere hacer, no puede. O la praxia ideomotriz. El paciente puede imaginar correctamente la secuencia de las acciones, ¿no? Te va a decir, le dice, ¿usted puede persignarse? Y te va a decir, claro, por supuesto, claro que puedo hacerlo, ¿no? Pero cuando lo intenta no lo hace, ¿no? No son capaces de llevarlo de manera física. En su mente ellos pueden, pero cuando lo quieren hacer, no lo van a poder hacer. Y esto es por una lesión parietal inferior, o del área motora suplementaria, o del cuerpo calloso. Tenemos también las apraxias constructivas, que aquí hay una dificultad en la construcción o en el dibujo debido a dificultades en la percepción espacial y la coordinación óculo-manual. Por ejemplo, le pedimos que dibuje una casa y el paciente la dibuja pues a su manera, ¿no? O una flor y miren lo que hace, ¿no? Eso es una apraxia constructiva. También tenemos una apraxia de la marcha, que generalmente es una manifestación del famoso síndrome de Hacking-Adams. Este síndrome se caracteriza por apraxia de la marcha, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo. Y casi siempre se relaciona con una hidrocefalia normotensiva, ¿no? Como pueden ver en estas tomografías y en estas resonancias magnéticas. Otro de los puntos que evaluamos en las funciones neurológicas superiores es la agnosia. Entendamos por gnosia a la capacidad para reconocer información previamente aprendida, como pueden ser lugares, personas, objetos, y esto lo aprendemos a través de nuestros sentidos, ¿no? La agnosia, por el contrario, es la pérdida de estas facultades.
Recordemos que nuestra corteza de asociación del lóbulo temporal tiene la capacidad de reconocer e identificar el estímulo atendido. Y ellas son las responsables de las famosas agnosias. Entonces, si tú tienes un paciente con problemas de reconocimiento, identificación o denominación de diferentes categorías de objetos, es una agnosia, ¿no? Le muestras un lapicero y le dices, ¿qué es esto, señor? Y él te va a decir una cuchara. Entonces es una agnosia, ¿no? Es un problema probablemente en el lóbulo temporal. O hay una agnosia bastante frecuente que es la prosopagnosia, que generalmente es una lesión temporal inferior derecho. Y se trata de aquellos pacientes que no pueden recordar rostros, ¿no? O sea, están frente a su mamá y no lo reconocen por el rostro, ¿no? La corteza frontal integra la información perceptual compleja de las cortezas sensitivas y motoras y también de las cortezas de asociación parietal y temporal. Y esto le va a permitir generar un comportamiento complejo apropiado para las circunstancias. Este es un caso de una persona con mucho dinero que sufrió una lesión por un arma blanca en el rostro, ¿no? Miren, fue clavado un cuchillo y lesionó la corteza frontal. Entonces, este paciente pasó de ser una persona moderada, trabajadora, decente, en una persona desmedida, poco considerada, no podía afrontar relaciones sociales normales, ni el tipo de planificación práctica que le había permitido el éxito social y económico que disfrutaba antes, ¿no? Entonces, estas lesiones de la corteza prefrontal, por lo general también se asocia con un fenómeno que nosotros llamamos la desinhibición, ¿no? Entonces, esta persona va a hablar lisuras, tiene un comportamiento inadecuado, no se modera, ¿ya? Esa persona va a hacer lo que quiera, ¿no? Va a insultar a la gente, puede pegarles incluso, ¿no? Se tornan agresivos por ejemplo, puede hacer sus necesidades o puede desnudarse frente al resto, ¿no? Ha perdido la moderación, como se podría decir, ¿no? La inhibición de lo que en nuestro actuar podría ser ilógico, ¿no? También evaluamos la memoria dentro del examen físico. Y entendamos por memoria al proceso por el cual la información es codificada, almacenada, consolidada y posteriormente recuperada. Esta memoria generalmente se adquiere a través del aprendizaje, que es el proceso por el que adquirimos nueva información y se observa por los cambios en el comportamiento. La memoria se realiza en varios pasos, básicamente 3 pasos. Un primer paso es la codificación y registro de información, que se relaciona con un área neuroanatómica, visual y auditiva. El segundo proceso es el almacenamiento, que generalmente lo vinculan con el hipocampo. Y el tercer proceso es la evocación, que tiene que ver mucho con la corteza prefrontal. Y esta memoria puede ser a corto plazo o a largo plazo. Y esta memoria a largo plazo puede ser explícita o implícita. La memoria explícita puede ser episódica o semántica, mientras que la implícita básicamente son las destrezas, el condicionamiento y también la primación. Miren este caso que probablemente ustedes también lo han visto. Seguro algunos de ustedes han visto 50 primeras citas, ¿no? Una película de Adam Sandler y Drew Barrymore. Quizás ustedes no la hayan visto porque es una película ya un poco media antigua, ¿no? Bueno, este paciente, un caso HM, miren, este es un paciente que sufría de crisis convulsivas, bilaterales, de lóbulo temporal durante 10 años, rebeldes al tratamiento, y lo que le hacen es hacerle una cirugía. Le quitan la amígdala, el uncus, la circunvalación hipocampal y 2/3 anteriores del hipocampo. Este paciente tenía una memoria a largo plazo normal, pero era incapaz de transformar la nueva memoria en memoria a largo plazo. También se demostró que podía aprender nuevas capacidades motoras a un ritmo normal, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se veía afectada era la memoria a corto plazo, ¿no? Y no la convertía a largo plazo, a eso me refiero, ¿no? Como el caso de las 50 primeras citas que olvidaba todo lo que sucedía después de las 24 horas. Un cuadrito para que ustedes puedan revisar.
¿no? El tipo de memoria, si es la explícita, declarativa, en la memoria de trabajo, la memoria procedimental, y dónde están las lesiones, ¿no? Por ejemplo, una alteración de la memoria procedimental, ¿no? Un paciente no puede ser capaz de mantener un violín en una posición adecuada, ¿no? Entonces, esto generalmente es una lesión de los ganglios basales, del cerebelo, una alteración de la memoria explícita de trabajo. Un paciente no puede rellamar un número telefónico inmediatamente después de ser escuchado, ¿no? O sea, le dices, por favor, llama al número tal, 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 y él lo intenta, pero no lo recuerda, ¿no? O una alteración de la memoria explícita de semántica, donde un paciente no puede denominar a las razas de los perros, por ejemplo, ¿no? Le muestras una familita de perros, lo conocía anteriormente, pero no puede recordarlo. Y así, cada una de estas zonas se van a asociar con un tipo de trastorno en la memoria que van a poder revisar en esta zona. La corteza de asociación del lóbulo parietal también nos va a permitir la conciencia perceptiva, ¿no? Hay un síndrome de negligencia contralateral que generalmente se observa cuando tú tienes una lesión muy extensa de la corteza parietal principalmente, de lóbulos dominantes, ¿no? Y esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo, ¿no? Una persona le muestras una imagen y esta persona tiene, imaginemos, una lesión en su corteza derecha, ¿no? Y esta persona, cuando lo intenta copiar, va a copiar solo lo que ve su corteza izquierda, ¿no? Recuerden de que esto es contralateral, ¿no? El campo visual del lado derecho es lo que va a dirigir la visión del lado izquierdo y el lado izquierdo del lado derecho, ¿no? Entonces, este paciente, como su parte izquierda, va a poder ver bien la parte derecha, él te va a dibujar solo el lado derecho y tiene una heminegligencia de este lado, porque tiene una lesión muy, muy extensa, generalmente, ¿no? Igual le dices, parte esta línea por la mitad y él lo va a partir solo por aquí, porque él no ve esto, no lo ve, a pesar de que está al frente suyo. O le pides de que marque, le pones varias líneas, le pides de que haga una X con todas las líneas y él solo lo va a hacer del lado que ve. No que ve, ¿no? Sino que percibe, ¿no? Porque en verdad el paciente sí ve con los dos lados, pero solo este lado lo percibe como parte de. Y esto, como les había mencionado, si yo tengo una lesión hemisférica derecha, va a producirme una severa mi negligencia izquierda, ¿no? Si yo tengo una lesión hemisférica izquierda, esto me va a producir una mínima heminegligencia derecha. Y si tengo las dos, va a producirme una heminegligencia derecha severa, ¿no? Igual con la lateralización, ¿no? Esto es lo mismo, en verdad. Bueno, esto es lo que ya les había mencionado. Cuando evaluamos la heminegligencia, tenemos que ver bien si es que el paciente tiene una extinción visual. Paras al frente del paciente y le pides de que indique cuándo deja de ver tus dedos. Empiezas desde la mitad y te vas hacia los lados externos con ambos dedos y le pides que te indique cuándo deja de ver uno de los dedos, ¿no? También puedes hacer una extinción táctil, ¿no? Vas tocando y le preguntas si es que percibe la información táctil del lado de la lesión. Y bueno, los dibujos que les había comentado. Hasta allí un descanso, 3 minutos, para continuar con lo que sigue, que ya es poco en realidad. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Ok, entonces nos vemos a las 4.
Ah, profesora, no se la escucha, parece que no tiene el micro abierto. Uy, perdón, doctores. Les comentaba de que la visión, que depende del segundo y del tercer par craneal, lo vamos a evaluar por confrontación, que es yo me tapo un ojo, el paciente se tapa ese mismo ojo y con un dedo voy poniéndolo en zonas periféricas para ver hasta dónde puede ver el paciente. Lógicamente, él tiene que ver en los mismos campos visuales que yo lo observo. Si es que es un paciente no colaborador, por ya sea por trastorno de conciencia, ya sea porque es un niño, podemos medirlo por el reflejo de amenaza. Entonces, lo que hacemos es aproximar con una mano, como si quisiéramos golpearle el ojo al paciente, y él rápidamente va a tener que parpadear. Lo hacemos generalmente de los lados más externos, donde podría haber una hemianopsia. Y toda esta ciencia que estudia los aspectos de las dificultades visuales de la campimetría, generalmente lo evalúa tanto oftalmología como los neurólogos o los neurocirujanos. Dentro de las principales o más conocidas, tenemos la hemianopsia bitemporal, que generalmente lo vemos con problemas en el quiasma óptico. Por ejemplo, un prolactinoma, ¿no? Un tumor grande de la hipófisis que comprimiría esto y el paciente va a tener una hemianopsia bitemporal, ¿no? ¿No ve qué? No ve por acá. Podemos tener también una hemianopsia homónima contralateral. Y esto generalmente se da cuando la lesión es a este nivel, ¿no? Recuerden de que la visión que viene del lado central, de la ramilla temporales, van a dirigirse en esa misma dirección. Mientras que las cintillas que reciben el estímulo del campo temporal se van a ir al lado contralateral. ¿Ya? Miren, lo que recibe la visión temporal se va a ir a su mismo, el lado temporal es hacia el otro lado y el campo nasal es hacia el mismo lado. En cuanto a la agudeza visual, generalmente lo hacemos a una distancia de 6 metros. Eh, Tenemos que hacerlo a través de un agujero esternopeico y con eso vamos a determinar si es que el paciente puede ver a una distancia de unos 20 metros lo que hay a 200 metros, ¿no? Entonces ya existe una cartilla estandarizada, probablemente todos los que han sido, han tenido una medición de la vista, han podido hacerlo, no siempre a los 6 metros, pero es una manera indirecta de ver la agudeza visual. La parte de la visión también lo medimos con el fondo de ojo, básicamente para ver problemas en la retina o en el humor vítreo, ¿no? El oftalmoscopio tiene que estar pegado al ojo del examinador, ¿no? Más que al ojo del paciente, ¿no? Y siempre miramos la mácula y el aspecto de los vasos de la retina, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una lesión, podemos ver, probablemente una toxoplasmosis, ¿no? La función pupilar lo vamos a determinar mediante los reflejos fotomotores, tanto el directo como el consensual. Cuando hacemos esta medición, aproximamos con la luz, no directamente a la pupila, sino que lo hacemos desde un lado externo, ¿no? Y con la luz tiene que producirse, ¿qué cosa? Miosis o midriasis. Miosis, ¿no? Y el otro ojo también tiene que hacerlo. Si es que esto no ocurre, hay alguna alteración en alguna de los nervios, probablemente el par craneal 2, ¿no? Eh, Otra cosa aquí también que tenemos que ver es, por ejemplo, algunas alteraciones como la midriasis reactiva, que podría hacerte sospechar en una lesión del tercer nervio craneal. O sea, tú le pones luz y el ojo no hace miosis, ¿no? Está midriático esta pupila, ¿no? Generalmente esto hay una lesión, hay que pensar en una sospecha de aneurisma o un tumor, y también el síndrome de Horner que se asocia con tumores pulmonares.
En cuanto a la motilidad ocular, va a depender del par craneal 3, del 4 y del 6. El 3 es el que se encarga de casi todos los movimientos, con la única excepción del movimiento del recto lateral, que es la visión externa, ¿no? Y del cuarto par craneal, que inerva al oblicuo mayor, que se encarga de la visión hacia la nariz, ¿no? Por eso es que se llama el nervio patético, ¿no? Que te pone unos ojos medio raros, ¿no? ¿Cómo se manifiestan estas lesiones? Generalmente con diplopía. Si es que tú tienes una diplopía monocular, probablemente te tengas que ver con el oftalmo. Mientras que si es binocular, en este caso se tratará de un problema neurológico. El quinto par, que es el trigémino, tiene ramas sensitivas y también motores. Dentro de las principales funciones del trigémino son sus partes sensitivas. Esta trigémino se va a dividir en 3 ramas, que es la del nervio oftálmico, de la del nervio maxilar y la del nervio mandibular. Entonces te va a ocasionar una parte sensitiva de toda esta área oftálmica, la parte sensitiva maxilar y la parte sensitiva mandibular. Uno de los dolores más intensos que existe en la medicina es la neuralgia del trigémino. Y tú lo vas a poder caracterizar según el nivel sensitivo que tenga, ¿no? También tiene una función motora que se encarga de la inervación mandibular y va a producir la apertura y el cierre de la boca. También se encarga de los reflejos mentonianos y corneales. El séptimo par craneal, que es el nervio facial, se va a encargar de la fuerza motora de la cara. Entonces, cuando tengamos una parálisis facial, lo que tenemos que distinguir es si es una parálisis facial central o periférica, ¿no? Generalmente las periféricas te respetan la parte superior, ¿no? Mientras que las centrales son más intensas en la parte superior, ¿no? Entonces, si tú le pides al paciente que sonría, van a ser más notables, o que infle los carrillos. Con estas maniobras tú rápidamente podrías determinar una parálisis facial. El octavo nervio craneal es estatocústico, se encarga de la audición. El noveno y el décimo, que es el glosofaringio y el vago, principalmente a nivel de la cabeza tienen pocas funciones, pero los vamos a determinar mediante la simetría de los velos del paladar, disfagia, disartro, ¿no? El glosofaringio tiene algunas raíces nerviosas que se encargan de la degustación y también de la coordinación de la deglución. Y el vago principalmente tiene inervaciones pulmonares y también intestinales. El onceavo par craneal, que es el espinal accesorio, que lo vamos a medir mediante el encogimiento de los hombros, ¿no? Y el doceavo par craneal, que es el hipogloso, y lo vamos a determinar con una lengua desviada. Ya casi para finalizar, siempre hay que tratar de determinar un diagnóstico por medio de síndromes, la topografía, o sea, en qué nivel está, qué lo está causando, lo patogénico, nosológico y etiológico, ¿no? Siempre buscando lesiones hemisféricas, lesiones del tronco, medulares, de las raíces nerviosas, de plexo nervioso, de nervio periférico o de músculo. Dentro de las causas podemos tener como mnemotecnia las vitaminas, que pueden ser vasculares, infecciosas, tóxico-metabólicos, autoinmunes, las metástasis, neoplasias, iatrogénicas, neonatales, neurodegenerativas, accidentales, traumáticas, sistémicas o convulsiones, ¿no? Como les había mencionado, el examen neurológico es quizás uno de los más nutritivos para el diagnóstico. La anamnesis nos va a proporcionar un 80% del diagnóstico y el examen físico riguroso un 15%. Las pruebas complementarias solo van a ayudar en un 5%. Siempre individualizando el problema clínico, integrando el patrón clínico con las condiciones personales y las condiciones sociales. Como conclusiones, la exploración neurológica siempre debe ir precedida de una buena anamnesis. La exploración siempre tiene que ser sistemática y rigurosa. Si las cosas no cuadran, hay que empezar desde el principio y la única forma de aprender es la práctica. La exploración no es la búsqueda de pruebas, sino la confirmación de nuestras sospechas. O sea, con la anamnesis ya debemos tener una aproximación diagnóstica en un 80%, como les he mencionado. Bueno, eso es lo que les quería hablar. Hoy me enteré que eran 47 alumnos y solo hay 19 en la sala, contándome a mí.